Miércoles 16 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por la jueza nacional Daniela Camacho, ratificó la sentencia de 6 años para el ex vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Glass podría también ser llamado a juicio por el caso Zingue. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por la jueza Daniela Camacho, Iván Saquicela y Wilmer Terán, declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros 4 procesados por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción Odebrecht. La jueza Camacho sostuvo que en instancias inferiores se aplicó la ley de forma correcta, por lo que no cabe este recurso, ratificando así la sentencia de 6 años de pena privativa de libertad. El delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, cuya víctima supuestamente es el Estado y cuya participación en ningún momento Jorge Glass participó ni como autor ni como cómplice de este delito. Esta era la última instancia de apelación de la sentencia. Ahora el Estado podría cobrar los 33.4 millones de dólares en sobornos. En lo absoluto. Primero, no tiene por qué pagar porque es una persona inocente. Y segundo, las autoridades judiciales tendrán que manejar un proceso independiente para el cobro y recuperación de cualquier valor que tuvieran ellos. La defensa de Glass asegura que apelará a la resolución. A través de una acción extraordinaria de protección que se ventilará en nivel de Corte Constitucional por la violación flagrante de derechos y garantías constitucionales establecidas tanto en el Ecuador así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la misma forma que queda abierta la puerta de par en par para el recurso de revisión. César Montúfar, quien se desempeñó como acusador particular, celebró la resolución de dicho tribunal. Queda ratificada los 6 años de prisión. Devuelvan al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, lo que legítimamente se llevaron. El tribunal excluyó a Montúfar al no considerarlo como víctima dentro del proceso. El ex segundo mandatario, quien guarda prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, está a la espera de conocer si es llamado a juicio o no por el caso Zingue, otro proceso abierto en su contra, informó Marilyn Jaramillo. Los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y Confederación Nacional de Servidores Públicos mantuvieron una reunión con el presidente y varios ministros de Estado. La meta es incluir propuestas dentro de las reformas laborales que enviará en los próximos días el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. En los próximos días enviará el presidente a la Asamblea Nacional las reformas laborales. En ese marco, el Ejecutivo y sus ministros mantuvieron este miércoles una reunión con los representantes de los trabajadores para generar propuestas en torno al proyecto de reformas laborales. Hemos propuesto de que aquel día que se quiere descontar a los trabajadores del sector público, se lo haga de arriba hacia abajo, nivel jerárquico superior hacia abajo. Y han sido escuchadas las propuestas. Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, hizo referencia a los días de vacaciones en el sector estatal, una de las propuestas del Ejecutivo. Se ha logrado acordar que no se descontaría los 30 días o bajar a los 15 días, si no es un derecho constitucional de los 30 días de vacaciones. Asimismo, no se haría el descuento de un día a los trabajadores de las empresas públicas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recalcó el envío de las reformas. ¿Cómo ponernos de nuevo en marcha? De nuevo en marcha porque hay que enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas en los temas económicos, hay que enviar los temas laborales, hay que reactivar el país. En esta reunión no estuvo presente el representante del Frente Unitario de Trabajadores, informó Marilyn Jaramillo. A la Asamblea Nacional aún no llegan los proyectos de reformas tributarias y laborales que tiene ofrecido enviar el Ejecutivo. Entre los legisladores hay incertidumbre sobre el contenido y el tiempo requerido para su tratamiento. Corre el tiempo para que se aprueben las medidas económicas y laborales previstas en marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el mes de agosto hay un ofrecimiento del gobierno para enviarlas al legislativo, pero esto no ocurre. Luego del paro nacional hay preocupación por el contenido de estas. No hay claridad suficiente, inclusive en el tema laboral han existido varios pronunciamientos de retractarse en algunas posibles presentaciones. Estamos más desorientados que antes. Realmente lo que reina aquí en la Asamblea es
la incertidumbre. Al momento el gobierno se encuentra evaluando este paquete de reformas que tenía previsto generar ingresos por más de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, con la derogatoria del decreto 883, tienen que analizarse otras posibilidades de ingreso. ¿Por qué no establecer un subsidio directo al pasaje urbano, del transporte público? ¿Por qué no la eliminación de los viceministerios y sus secretarías? Además, también existe la expectativa de los resultados de la mesa que prepara un nuevo decreto, en la que converge el régimen y el sector indígena. En este momento es nuestra responsabilidad absoluta, inclusive también presionar para que desde el Ejecutivo no solamente se tomen medidas para reactivar el déficit fiscal. En este momento nuestra responsabilidad también es de exigirle al Ejecutivo que nos envíen propuestas para reactivar la economía. En la Asamblea tienen claro que una vez que llegue el paquete, se trabajará contra reloj. Habrá que trabajar más, habrá que trabajar los fines de semana, habrá que trabajar hasta tarde en la noche, habrá que trabajar hasta en las madrugadas, aquí hay que resolver los problemas del país. En noviembre está prevista la tercera evaluación del Fondo Monetario Internacional al país para ejecutar un nuevo desembolso, pero también en agenda está el envío a la Asamblea de la Proforma Presupuestaria de 2020 a finales de este mes. Para ambos casos es necesario que se aprueben las reformas tributarias y laborales. Informó Carolina Basante. La Asamblea Nacional tuvo su primera sesión plenaria luego de las intensas protestas registradas en días anteriores. Dentro de este escenario, uno de los puntos a tratar fue el análisis de la situación social y política que atraviesa el país. Durante el paro, en este mismo tema, 3 proyectos de resolución fueron unificados. En total, 44 legisladores se registraron al debate. Los puntos que formaron parte del proyecto de resolución fueron que la Asamblea respalde el orden democrático, que se solidariza con los familiares de las personas fallecidas en las protestas, condena los actos de vandalismo y desestabilización, y que implementará una comisión multipartidista para que analice las medidas tomadas durante el estado de excepción. Además que exhorta al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque a las autoridades de los organismos internacionales para que colaboren con la comisión multipartidista. He propuesto una resolución que consta en la Secretaría y que me permito mocionar, que en su parte medular contempla los siguientes puntos. Primero, que esta Asamblea ratifique su voluntad de defensa de la democracia y la Constitución. Otras propuestas también fueron incorporadas, una de ellas la del legislador César Ron, quien dijo que durante las manifestaciones también se buscó desestabilizar el país. El que no la hace, no la teme. ¿Cómo entender entonces que sin orden de prisión, sin juicio, sin causa, muchos ecuatorianos, algunos miembros de esta Asamblea Nacional, han corrido a buscar refugio en la Embajada de México en el Ecuador? En el debate, Luis Pachala manifestó que desde el movimiento indígena no se intentó desestabilizar al gobierno. Y todo eran los indígenas, que los indígenas van a saquear, que van a cortar el agua. Por favor, nosotros no somos terroristas, nosotros no somos de aquellos que quisieron desestabilizar. La legisladora Cristina Reyes, por su parte, aseguró que las acciones registradas en el país durante los 11 días de protesta presentaron un intento fallido de golpe de Estado. De esto culpó directamente a los políticos correístas. En su discurso no dejó de lado un pedido para el primer mandatario referente al manejo de la crisis en la protesta. Creo también que además de pedir rendir cuentas a ciertas autoridades, el gobierno debe pedir inmediatamente la renuncia a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa y al equipo económico. En defensa de la bancada de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Doris Solís indicó que el correísmo no tiene responsabilidad en los actos vandálicos en la Contraloría y en el ataque al canal de televisión Teleamazonas. Pidió que se analice el acuerdo firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, porque de ahí, según ella, parte la problemática vivida en el Ecuador. Además dijo que debe ser analizado el excesivo uso de la fuerza utilizada por la policía. Hubiera sido muy bueno a los colegas que han sido muy acuciosos en presentar algunos videos aquí, que hubieran podido presentar los videos del uso excesivo de la fuerza que el pueblo indígena y el pueblo ecuatoriano recibieron durante estos días. Algunos legisladores además plantearon escenarios y actores en donde se marcarían responsables directos en las protestas que finalmente lograron que quede sin efecto el decreto 883. De ahí señaló la importancia de crear una comisión multipartidista para analizar estos hechos. Informó Javier Rosero. El legislador Fabricio Villamar presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez.
por presunto delito de rebelión. Una vez entregado el documento, se espera que inicie el proceso de investigación previa en contra de Pérez por los supuestos actos violentos provocados en las manifestaciones en Quito, principalmente, según señala el documento, por la toma de la Asamblea Nacional. El ingreso violento y la toma de la Asamblea Nacional por manifestantes durante las protestas registradas en el país hace varios días es lo que involucra ahora al prefecto de la Azuay, Yacu Pérez. Mi pedido para que se inicien acciones en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez Huartambel, en tanto es público y notorio que es una de las personas que estuvo en esta toma. El delito por el que se acusa a Pérez es el de rebelión y constaría en el artículo 336 del COIP. La persona que realice uno o varios de los siguientes actos será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Que se levanten armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones. 2. Impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva. 3. Impida las elecciones convocadas. 4. Promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado. En este sentido, según Villamar, el prefecto de la Azuay impidió que el legislativo cumpla con sus labores. El presidente de la Asamblea ha expresado públicamente que la Asamblea no se pudo reunir ese día porque fue tomada. Si es que ustedes pueden revisar la agenda del presidente de la Asamblea, en ese día incluso íbamos a firmar el acuerdo de los parlamentos por la paz a las 11 de la mañana y fue imposible hacerlo. Además del presunto delito de rebelión, según el denunciante, la Fiscalía deberá determinar si también incurriría en delitos que estipula el artículo 346 del mismo cuerpo legal. En tanto, se trata de las personas que puedan tomar por fuerza un edificio o instalación pública. Según Villamar, se buscará sancionar al resto de responsables de la toma de la legislatura. Para tal efecto, dijo, pedirá los videos que se registraron en los interiores de la Asamblea Nacional. Informó Javier Rosero. La Defensoría del Pueblo creó una comisión que investigará todas las denuncias presentadas con relación a la violación de derechos humanos durante la protesta social que dura 11 días. Para este trabajo, dicha comisión tendrá 90 días. La Defensoría del Pueblo ha creado una comisión especial con el objetivo de investigar cómo fue el proceso de las personas que fueron detenidas, las que resultaron heridas y las causas de las personas que habrían fallecido en los días de las protestas. Se va a realizar una investigación de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron producto de las protestas sociales, incluidas aquellos actos de violencia, vandalismo y actos delictivos. A decir del defensor del pueblo, Freddy Carrión, al cierre del informe cuando se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, alrededor de 1.192 personas habrían sido aprehendidas, de las cuales el 76% aproximadamente no fueron procesadas. Lo que significa que dichas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales. Respecto de las personas que fueron detenidas, las del mayor número reportan la provincia de Pichincha con 535 personas, seguida por Guayas 310 y Tungurahua 59 personas. Por otra parte, el defensor del pueblo se refirió a las personas que fallecieron dentro de las protestas sociales. Hemos levantado la información y desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre reportan 8 personas fallecidas. En cuanto a los heridos, mencionó que 1.340 personas fueron atendidas por el Ministerio de Salud, el IES y la Cruz Roja Ecuatoriana. Que de las personas heridas hay un subregistro, dado que no se encuentra aún con la información que reportaron aquellos centros aquellas universidades que se convirtieron prácticamente en centros de atención médico. Por esas razones, la comisión tendrá que recopilar la información de las denuncias sobre violación a los derechos humanos cometidos en los días de las manifestaciones. Para esto tendrán un plazo de 90 días. Pero como un objetivo de transparentar, de buscar la verdad y obviamente la reparación integral de aquellas personas que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos. Informó Patricia Aldaz. Los cambios en la cúpula militar responderían a la delicada situación que vivió el país en los 11 días de manifestaciones. Un excomandante del ejército y un analista en temas de seguridad y defensa coinciden en que mucho tiene que ver el momento político.
que la inestabilidad en los mandos de las Fuerzas Armadas no es reciente, que viene desde hace más de una década. Así lo señaló el excomandante del Ejército, Edison Narváez, para quien la cúpula está sujeta a circunstancias del momento político. Eso es función del señor ministro de Defensa, salir a explicar a la nación y a las Fuerzas Armadas los hechos por los cuales se produce este cambio. Pero evidentemente tienen relación con la situación que ha vivido el país. En el periodo del presidente Moreno se han designado 3 jefes del comando conjunto y es el 4º comandante del ejército posesionado que la salida del general Roque Moreira y del general Javier Pérez estaría relacionada a la crisis que atravesó el país con la movilización indígena. En el caso específico del ejército, en los últimos 10 años ningún comandante del ejército ha terminado los 2 años de funciones. La lectura del analista Santiago Orbe de alguna forma coincide con la del general en servicio pasivo. Orbe expresó que intentan justificar o cumplir con algún compromiso frente a la demanda del movimiento indígena que renuncia el ministro de Defensa. Este cambio obedece precisamente a la modificación de las estructuras, sobre todo de defensa, que se da en torno a la toma de decisiones estratégicas que puede tener un gobierno. Que en este caso quedó en evidencia la fragilidad del sistema de inteligencia, que no pudo advertir al primer mandatario el alcance del descontento indígena y había que buscar responsables. ¿Por qué los sistemas de inteligencia no participaron adecuadamente o preveyeron todo este escenario de crisis frente a la toma de decisión económica, política que estaba tomando el régimen? Aunque Orbe señala al Centro de Inteligencia Estratégico como el gran responsable de la fragilidad del sistema. ¿Qué es inteligencia? Es información transformada y útil. ¿Útil para quién? Para los tomadores de decisiones, para evitar todos los acontecimientos que nosotros hemos visto, para evitar lamentables muertes, decesos, heridos de gravedad. En Quito informó Iván Casamen. Una vez que el gobierno mexicano pueda entregar el asilo político a los correístas que se encuentran en su embajada en Quito, la potestad la tiene el Estado ecuatoriano de entregar el salvoconducto para que puedan viajar sin problema a ese país. Que el gobierno mexicano haya decidido albergar en su embajada en Quito a 7 correístas no necesariamente significa que ya tengan el asilo político. Patricio Sánchez, experto en Derecho Internacional, comenta que primero se debe cumplir ciertos requisitos. Son trámites administrativos hasta que el gobierno de México les conceda ya el derecho de asilo. Una vez concedido el derecho de asilo, obviamente el Estado ecuatoriano tiene que respetar la protección de México sobre las 7 personas que habían solicitado. Luego de eso, podría venir el dilema desde la óptica del docente en Relaciones Internacionales Danilo Crespo, por la entrega del salvoconducto, que está a cargo del Estado ecuatoriano y es del documento que les permitiría abandonar la embajada para viajar a México. ¿El salvoconducto de alguna forma nadie le puede obligar al gobierno ecuatoriano a otorgarlo? No, esto es potestad del Estado ecuatoriano. Ahí se les complica la situación. Se complica bastante, entonces entramos ya en un ámbito de negociaciones políticas que, dependiendo los tiempos del gobierno, dependiendo sus prioridades en la agenda, podrían tardar poco tiempo o mucho. Sánchez es más optimista. Es potestad, pero la práctica diplomática y de lo que yo conozco, ¿no es cierto?, en relaciones internacionales, el Ecuador siempre ha concedido el salvoconducto para que esa persona que está asilada en una misión diplomática pueda salir a disfrutar, digamos, de la libertad en otro país. Con esto la historia de Julián Assange podría repetirse con los denominados correístas. Le aseguro que el Ecuador no va a repetir eso, porque es violatorio del derecho internacional. El Ecuador es uno de los países que más ha cumplido el derecho internacional y que está cumpliendo los derechos humanos. Por el momento no pueden abandonar la embajada mexicana porque corren el riesgo de ser detenidos. Si es que tienen causas o no tienen causas abiertas. Obviamente, si es que una persona ya está encausada, puede ser detenida y no se estaría violando de ninguna manera sus derechos constitucionales. Informó Héctor Romero. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi este martes 15 de octubre tras su audiencia de formulación de cargos, donde se le dictó prisión preventiva por el delito de rebelión. Según el Código Integral Penal, este delito está penado de 5 a 7 años de prisión.
Y el Comité para la Protección de Periodistas fue un gran ausente de la jornada de manifestaciones. A pesar de que decenas de trabajadores de la comunicación fueron agredidos, esta violencia nunca antes vista preocupa al gremio de periodistas. Al menos 115 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron agredidos durante los 12 días de manifestaciones, de acuerdo a cifras que maneja Fundamedios. Los ataques a la prensa vinieron de varios frentes, algunos de la fuerza pública, ¡Es prensa, señor! pero la gran mayoría por parte de los manifestantes. Una de estas experiencias las vivió Andrea Orbe, nuestra compañera, quien cubría una manifestación en la Panamericana Norte. Hubo algunas personas que no les gustó nuestra presencia ahí y empezaron a agredir a mi compañero camarógrafo. Ellos se enojaron más, vinieron a quitarme el celular, me quitaron el micrófono, me quitaron las llaves del carro, todo para que borremos las imágenes. Esta violencia contra la prensa es inédita. Es la primera vez que realmente siento que mi vida puede correr peligro. El periodismo es una profesión de riesgo, sin embargo, los hechos ocurridos durante el paro nacional ponen en evidencia una vez más la falta de garantías para quienes ejercen el oficio de la comunicación. El periodismo siempre va a ser atacado porque está en un cruce de intereses, pero lo que no podemos admitir, la crítica está bienvenida, la crítica siempre será parte de nuestro trabajo, pero lo que no podemos admitir es de que estos sectores actúen con el objeto de silenciar a la prensa. No fue sino hasta el día 8 de las protestas que por parte del gobierno se pidió la activación del Comité para la Protección de los Periodistas, conformado el pasado mes de abril tras el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de Diario El Comercio. Sin embargo, este comité brilló por su ausencia. Creímos que realmente el Cordicón iba a cumplir con su función y lo exhortamos en ese pronunciamiento. El comité, conformado por varios delegados de carteras de Estado como la Cancillería y el Ministerio del Interior, plantea entre sus objetivos la promoción de garantías para el trabajo de los comunicadores sociales. Sin embargo, y aunque las protestas han terminado, aún se siguen registrando hechos de violencia contra los periodistas. Hemos solicitado una entrevista al Cordicón, que es uno de los entes que forma parte del Comité para la Protección de los Periodistas, y nos han dicho que el pronunciamiento lo podrán dar la próxima semana. Informó Carolina Basantes. Momento de nuestra primera pausa comercial aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, asesinan a un jefe de guías penitenciarios en el estacionamiento de la cárcel de varones de Guayaquil. Según la DINASET, 2 sospechosos le propinaron 6 disparos y otros 3 a su acompañante. Los detalles aquí en breves minutos. Seguir en nuestra sintonía, cerca de $214.300 es la pérdida económica para el Sistema Integral de Videovigilancia ECU 911, luego de 11 días de protestas a escala nacional. De acuerdo a las autoridades, alrededor de 80 cámaras fueron destruidas durante las manifestaciones. Las 80 cámaras destruidas segundos antes de interrumpir su transmisión para el sistema de videovigilancia del país, ECU 911, registraron el modo en que los manifestantes atacaban estos bienes públicos. En las escenas se ve como con telas, palos, piedras e incluso maquinaria pesada dañaron estos artefactos. Para bajar y romper cámaras contaba con winchas, contaba con plumas y contaba con canastillas. Eso es algo planificado. De acuerdo a la evaluación de las autoridades del ECU 911, los daños provocados podrían remediarse en un lapso no menor a 45 días. Una afectación de $214.300 en nuestro sistema integrado. El director de la entidad, Juan Zapata, señaló que durante el tiempo de las manifestaciones, es decir, del 3 al 13 de octubre, se recibieron cerca de 470.000 llamadas de emergencia. Inclusive las cámaras que nos bajaron, ¿no? Cámaras de lugares estratégicos como la Ruta Viva, que nos traslada al aeropuerto, cámaras como los ingresos a la ciudad, como en Carapungo, cámaras inclusive en el centro, en el Arbolito. Por lo cual fueron presentadas las denuncias pertinentes ante la Fiscalía para determinar a los responsables. Nosotros como ECU 911 pondremos la figura de sabotaje. Hasta 7 años pueden ser sancionados. Según información emitida por el ECU 911, el día en que se registraron los mayores niveles de violencia en varias provincias fue el 12 de octubre. Los reportes de alerta contabilizan 50 emergencias al mismo tiempo, informó Sofía Vintimilla. Asesinan a un jefe de guías penitenciarios en el estacionamiento de la cárcel de varones de Guayaquil. Según la DINASET, 2 personas le propinaron 6 disparos y otros 3 a su acompañante, quien se recupera en una casa de salud.
Le dispararon antes de bajarse de su vehículo con otro guía penitenciario cuando faltaban 15 minutos para las 6, su hora de entrada a la penitenciaría del Litoral. Son sorprendidos por una motocicleta con 2 ocupantes, los mismos que sacan a relucir un arma de fuego y empiezan a disparar en contra de la humanidad de estas personas, aproximadamente con 6 impactos de armas de fuego. Lo llevaron de inmediato a una casa de salud, pero fue infructuoso. La DINASED solicitará las grabaciones de las 3 cámaras de seguridad. El hoy fallecido tiene antecedentes penales, tiene 2 detenciones, la una por lesiones y la otra por evasión de detenidos. Esa es la información que se tiene hasta el momento. Tenía 56 años de edad y 19 trabajando en el Sistema Nacional Penitenciario. En los últimos meses se desempeñaba como jefe de guías. No lo sé, señor, porque yo no estoy en la investigación, no sé si la policía tenga, acuérdense que es un asesinato y la policía con mucha reserva maneja la información para poder investigar. El crimen alteró el ambiente en la cárcel de varones y algunos compañeros desconocían los motivos. ¿Él había sido amenazado? No tenemos conocimiento sobre eso, solamente que antes de ingresar siempre nos reuníamos. Nosotros, desde que estuvo el anterior gobierno, a nosotros nos quitaron la potestad de portar armas. En el laboratorio de criminalística los familiares prefirieron no pronunciarse, que no estaban autorizados, dijeron. No se ha entregado información sobre su estado de salud. Mientras, el Servicio Nacional de Atención Integral extendió sus condolencias a los familiares. El director general Edmundo Moncayo exigió una investigación exhaustiva y en la cárcel suspendieron las visitas. Presos son nuestros familiares, pero nosotros no. Nosotros somos que queremos visitarlo un momento nada más, pero que alguien nos diga. El 4 de agosto una guía penitenciaria también fue embestida por sujetos desconocidos. Tras ser intervenida logró sacarle el cuerpo a la muerte y dispusieron su traslado a otra ciudad, informó Jorge Escobar. Cerca de media tonelada de droga fue decomisada en las provincias de Napo y Esmeraldas. La cocaína estaba destinada a mercados internacionales. 5 personas fueron detenidas. El bloqueo de vías también afectó a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Buscaron pasar grandes cargamentos, pero el paro acabó con los planes delictivos y tuvieron que reprogramar el cruce de alucinógeno. Agentes de la UIAN estaban en la jugada y a la espera que vuelvan por las rutas que utilizan para llegar a los puertos y aeropuertos. En el primer caso decomisaron 195 kilos de cocaína que iban en el doble fondo del cajón de una camioneta. El operativo se realizó en la vía Archidona, en la zona conocida como la de los Monos. Se ha identificado a ciertos eslabones de organizaciones que se dedican al transporte de clorhidrato de cocaína. En el mismo sector apareció un vehículo tipo camión. El conductor se delató solito a la presencia de un control montado por inteligencia. Su nerviosismo puso a los agentes antinarcóticos en alerta. Los policías tenían información privilegiada que en el doble fondo del cajón metálico viajaban 128 paquetes de clorhidrato de cocaína. Estos vehículos tienen la ruta de Colombia a través del Aguagrio, venir por la vía Cotundo hasta llegar a Altena. Luego pasaban posiblemente a Pastaza y de Pastaza por el lado de Chimborazo se iban a la provincia del Guayas. En las últimas horas, agentes de la UIAN hicieron cosecha en la vía Quinindé Esmeraldas, desarticularon un brazo operativo de una presunta organización narcotraficante. En una camioneta encaletaron 142 envolturas de polvo blanco de alta pureza. La droga habría cruzado de Ipiales, Colombia, y tenía como destino las costas de Esmeraldas. Pretendían llegar a las ciudades que sirven como plataformas de envío hacia los destinos de consumo internacional. 3 personas fueron detenidas. En este caso utilizaban el perfil costanero para en lanchas rápidas transportar el alucinógeno hasta Centroamérica y Estados Unidos. En Quito informó Iván Casamen. El sepelio de un joven en el sector del Recreo en el cantón Durán se convirtió en una batalla campal cuando los hinchas de un equipo de fútbol que acompañaban al cadáver fueron atacados por fanáticos de otro club deportivo.
El suceso ocurrió alrededor de las 17 horas del martes 15 de octubre. El punto de encuentro fue la vía principal de la ciudadela El Recreo en su primera etapa. A esa hora, los propietarios de negocios procedieron a cerrar las puertas para evitar algún intento de saqueo. Tenemos conocimiento que le han estado llevando a enterrar a un hincha del Barcelona y pasan por un sector que existen hinchas del Emelec y empieza este enfrentamiento. Aproximadamente en general había unas 200 a 300 personas que se encontraban lanzando piedras entre ellos. Entonces nosotros entramos para poder evitar este enfrentamiento. Todo vino la policía, pero después de un rato se separaron y ahí pasó todo. Tuvieron que disparar al aire porque no se controlaban. Tuvieron que tirarle bomba lacrimógena porque ya se estaba encendiendo más el problema. La situación llegó a tal nivel que se hizo necesaria la participación de los agentes de la Policía Nacional. Por fortuna, no hubo personas heridas. Los uniformados iniciaron una persecución por la zona, logrando separar a los participantes de estos desmanes. No se logró capturar a nadie, pero sí fue posible decomisar gran cantidad de objetos utilizados en medio de los enfrentamientos. Hicimos un registro, ¿no?, de las personas, ¿no? Encontramos en el piso cuchillos, armas blancas, encontramos petardos, juegos pirotécnicos. No les encontramos a ellos, pero encontramos en el piso botados porque los lanzaron para poder evitar ser detenidos, ¿no? Informó José Morales. Un niño resultó con quemaduras de 2º grado al recibir una descarga eléctrica tras apoyarse en un poste que se encontraba deteriorado en el noroeste de Guayaquil. El adolescente permanece hospitalizado. La Corporación Nacional de Electricidad cambió el poste. El hecho se registró en el bloque 15 de Flor de Bastión, en momentos en que el menor de 14 años de edad se encontraba sentado junto a este poste de energía eléctrica y de pronto una descarga lo dejó con quemaduras. Aquí él estaba sentado aquí y se arrimó al poste. Ya cuando la paloma se asentó la paloma y ahí fue que hizo la descarga y tal vez tocó el fierro y como está en mal estado este poste, hizo la descarga y se fue la luz. Obvio que tiene que ver el poste porque imagínense, están las varillas a la intemperie, porque una vez que hace contacto la parte de arriba, la energía va a bajar por la parte de las varillas y obvio que va a impactar. El adolescente fue trasladado de emergencia al hospital Roberto Gilbert. El bebé estaba acá andando en bicicleta y al ratito me llamaron que mi hijo estaba así. Valorado en 6% de superficie corporal quemada de su cuerpo. Por el momento vemos quemaduras de segundo profundo, que pudieran determinarse de acuerdo al comportamiento de la quemadura de 3er grado y que va a requerir un tratamiento quirúrgico para el cierre de herida. La localización de las quemaduras son a nivel de su rostro, región de hombro, tórax posterior y la puerta de salida tenemos a nivel del glúteo derecho y tobillos de ambos pies. El paciente al momento se encuentra estable. El Ministerio de Salud Pública está acogiéndose al caso. Una vez que el paciente sea externado, la parte ambulatoria ya corre por cuenta de papá y mamá. El tratamiento es un manejo integral que no es de 1 mes ni de 2 meses. Realmente los controlamos hasta cuando ellos dejan de crecer. Necesitan un manejo con el cirujano plástico, con la terapista física, la terapista ocupacional, en algunos casos con la psicóloga. Lo único que le pido a Dios es que salga mi hijo con su bendición, que salga bien y que tenga para los tratamientos que me faltan, porque de igual tengo que seguir. Según los moradores del sector, el poste de energía eléctrica presentaba daños en su estructura desde hace 1 año. A lo de la empresa eléctrica se le ha dicho que nos ayuden con eso, pero no nos hacen caso. Que venga inmediatamente la empresa eléctrica, que cambie ese poste inmediatamente. Notificamos de este caso a la Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocio Guayaquil y el poste fue reemplazado en horas de la noche.
Según un comunicado, CNLP ha activado su protocolo de atención y asistencia contactando a sus familiares, que lamentan el hecho y que técnicamente el deterioro del poste no debe derivar en un percance como el descrito por cuanto la infraestructura estaba enterrada. Que el poste que ya se cambió se habría deteriorado por un choque y que abogan por la pronta recuperación del menor. Informó Rosalena Vasconés. Y con esta lamentable noticia nos vamos a una nueva pausa comercial. Más adelante, en lo más destacado del acontecer internacional en Cataluña, carros incendiados y barricadas de fuego se registraron durante el tercer día de protestas. Ya regresamos en TVC.